La crucifixión fue un método de ejecución bastante popularizado durante el Imperio Romano. En el contexto histórico y religioso, tuvo gran repercusión por haber sido el método utilizado para ejecutar a Jesús. ¿Cómo funcionaba la crucifixión? ¿Cuán cruel era? ¿Y cómo Jesús fue crucificado? La crucifixión, un método de tortura y de ejecución, ya tenía historia entre los persas, los fenicios, los cartagineses, los helenos y luego posteriormente los romanos. En muchas ocasiones se piensa que Jesús fue crucificado en un gran roble, precioso, bien liso, muy bonito. Ese tipo de madera se utilizaría en un templo o en una casa o en un palacio, pero no para crucificar a un criminal. Es un método de tortura que prolonga el sufrimiento y la agonía hasta llegar a la muerte. No es un método de ejecución, no es, digamos, matar a la persona de manera rápida, sino que se lo expone a una situación de mucho sufrimiento y que moriría a causa de esos sufrimientos en la cruz. Ahora, ¿qué era la cruz? Por lo general eran dos maderos y podían tener una forma, por ejemplo, una forma de T. Esta sería una cruz con misa, ¿no es cierto? La víctima podía ser atada y clavada. La otra es la cruz in misa, donde el patíbulo va a cruzar al poste principal. Entonces nosotros entendemos que Jesús fue crucificado en una cruz de esta forma porque durante la crucifixión se le coloca arriba de la cabeza un cartel que dice: este es el rey de los judíos, en 3 idiomas, el hebreo, el griego y el latín. Jesús fue crucificado con clavos. No teníamos evidencia de personas crucificadas hasta no hace mucho, cuando se encontró el osario o una caja de huesos de un hombre que había sido crucificado. Alejandro, que tiene una inscripción en griego y en arameo, en griego y en arameo, es también una caja de huesos, un osario, donde tenemos el tobillo de ese hombre con un clavo. Es la única evidencia como tal de un crucificado, a pesar de que textualmente se menciona por Josefo y otros historiadores, y la Biblia también habla acerca de ese método de tortura utilizado por los romanos. Pero sí podemos ver que el hombre, en vez de estar en este roble grande, estaba probablemente en un árbol de olivo, porque los sedimentos o las partículas que se encontró en el clavo, cuando fueron analizadas, en el caso de Alejandro, eran de un árbol de olivo. Era muy probable puesto el clavo al lado de los tobillos, no uno encima del otro como se presenta en muchas películas, sino al lado de los tobillos, donde la persona entonces quedaba con las piernas semiabiertas. Cada vez que la persona trataba de respirar, tenía que hacer fuerzas de su cuerpo, rasgando los tendones, la carne, igualmente en los brazos, interradio, no exactamente en las manos, en las palmas de las manos, sino en sus muñecas. Era un tipo de muerte horrible. La posición hacía que las personas tuviesen calambre, hacían difícil la respiración, a menos que fuera de un lado o del otro, lo cual hacía que la persona poco a poco fueran sus pulmones llenándose de agua. La persona se sentía en agonía, en desesperación, tratando de moverse. La persona, si se sometía a la tortura de que sus huesos fueran rotos, eran acelerado el sufrimiento. Muchas aves venían, se comían sus ojos o comían partes de su cuerpo mientras todavía estaba
moribunda la persona. Realmente era un método de tortura que era impresionante. Hacer morir a un reo o a un esclavo o a un delincuente de manera rápida en aquella época era demasiado premio. Entonces, el hecho es hacerlo sufrir, exponerlo a la vergüenza pública, porque la crucifixión era un espectáculo, exponerlo a la vergüenza pública, alargar su agonía lo más posible y luego llegaría la muerte. Realmente algo espantoso desde todo punto de vista, lo que sufrió Jesús en el tema de la cruz. Un crucificado podía sobrevivir días colgado en el madero. Pero en el caso de Jesús, él solamente sobrevivió pocas horas. ¿Qué factores estuvieron involucrados que aceleraron su muerte? Jesús muere de manera rápida, a tal punto de que cuando se le informa a Poncio Pilato, él se sorprende de esta situación, de por qué muere tan rápido. La crucifixión no tenía por motivos una muerte rápida, sino una muerte agónica. Una persona podía estar un día en la cruz o podía estar varios días hasta morir. La muerte de Cristo desde el punto de vista médico es llamativa, porque para lo que era este tipo de tortura fue una muerte rápida, una muerte que se llevó a cabo en poco tiempo y no necesitó de ninguno de los otros métodos que los romanos utilizaban para acelerar este proceso. Incluso la Biblia es clara cuando registra que los romanos, cuando fueron a ver qué era lo que pasaba, Jesús ya había fallecido, los compañeros de al lado no, y no le quebraron las piernas como se hacía generalmente, que una persona estaba suspendida de la cruz, era la forma de evitar que pudiera incorporarse y respirar un poco mejor. No le quebraron las piernas y cuando hirieron su costado con una lanza ya había signos de que la persona había fallecido. Jesús había participado de la cena pascual. Más adelante, Jesús tiene la agonía y el peso en Getsemaní, donde es sometido a una angustia mental horrible. La Biblia describe que sudó gotas como de sangre. Después de sufrir esa agonía, es llevado ante el juicio de los miembros del Sanedrín, donde es abofeteado, donde es escupido, donde él no puede dormir durante esa noche. Después en la mañana es flagelado 39 veces, después es llevado ante Herodes, quien también lo manda a azotar, donde también es golpeado, regresa con Pilato, es lacerado nuevamente, después tiene que cargar probablemente el patíbulo, para después ser llevado a un árbol de olivas, carga este peso, apenas puede prepararse, no ha comido, ya son casi las 3 de la tarde, tiene que estar cargando este patíbulo, es ayudado, pero aún así está drenado físicamente. Entonces es crucificado, es clavado en la cruz, está agotado, pero no fue ni la inanición, falta de alimento, ni falta de agua, ni falta de dormir, ni es tampoco, podríamos decir, el sufrimiento por la pérdida de sangre, por las veces que había sido latigado de una forma horrible, donde se desgarraba su piel. Tampoco fueron los clavos, tampoco fue la lanza que fue puesta en su costado, porque ya Jesús había muerto. Jesús revela que en la cruz él siente una separación para con su Padre, producto de la convicción de que está llevando el pecado de la humanidad sobre sí, carga el pecado de la humanidad sobre sí. Entonces, esta situación de separación, esta situación de ruptura, hace que el proceso de la crucifixión se acelerara vertiginosamente en Cristo Jesús.
Para muchas religiones, la muerte y la resurrección de Jesús tienen un importante significado espiritual. Aún así, existen algunas divergencias al respecto y no siempre parece estar claro el verdadero significado de su sacrificio. De acuerdo a las narrativas, los simbolismos y las profecías encontradas en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es el verdadero significado de la muerte de Jesús en la cruz? Jesús no murió como un líder derrotado, simplemente víctima de la avaricia de uno de sus discípulos que se tornó contra él. Jesús no murió para dar un buen ejemplo de lo que es un mártir, una persona que está dispuesta a ir a las últimas consecuencias de acuerdo a lo que cree. Jesús murió para salvar al ser humano. En la cruz ocurre una transacción. El pecador le da a Cristo el pecado y Cristo le da al pecador la libertad y el perdón. Como la paga del pecado, en Romanos 6:23, es la muerte, el pecado depositado sobre Cristo en la cruz y los pecados de todo el mundo depositados en la cruz en Cristo, recibió allí la muerte. Entonces, lo suyo es un sacrificio vicario, porque ocupó el lugar nuestro, y es un sacrificio expiatorio porque dio la solución al problema del pecado. Jesús cumplió la promesa de Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer sería herida. Jesús cumplió el pacto con Abraham de que alguien tendría que pagar el precio, alguien tendría que morir. Y en Génesis 22 nuevamente se reiteró ese compromiso. Jesús murió como el Cordero Pascual, que por amor a las criaturas, Él decidió poner su vida. Él ocupa ese lugar y Él se hace garante y receptor de la deuda del pecado, la paga del pecado, que le corresponde a cada pecador. Pero en este caso la toma Él, la asume Él, produciendo entonces la libertad para todo ser humano y dándole la oportunidad de encarar una nueva vida. Por eso, toda persona que se acerca a la cruz no puede ver, no debería ver a una simple persona buena muriendo de manera injusta en manos de algunas personas, sino que más bien es el resultado de un plan de Dios para lograr nuestra salvación. Si Dios hubiera tenido otro plan, no hubiera entonces elegido este. Evidentemente, no se podía trazar ningún otro plan salvo este: el que el Hijo de Dios muera en la cruz por el pecador para salvarlo. Nosotros no podemos probar que Jesús murió por algún motivo cósmico a través de la arqueología, pero sí podemos probar que Jesús murió cumpliendo todos los elementos que son mencionados en el Antiguo Testamento, todas las características que son apuntadas hacia el futuro fueron cumplidas en Jesús de Nazaret, en su vida, en su pasión, en su muerte en la cruz y en su resurrección al tercer día.